Señor les bendiga, mis hermanos. Los saludo a todos en el amor del Señor, dando gracias a Dios porque hay una nueva oportunidad de comunicarnos a través de las redes. Espero que se encuentren todos bien protegidos y llenos del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios por una oportunidad más de poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pido de que este tiempo sea un tiempo en que llegue a nosotros un tema que yo estimo de gran importancia, porque hoy día yo no voy a predicar. Me he tomado una licencia. Voy a exponer un tema, porque hay una oportunidad muy especial. Este mes se celebra el mes de la Biblia, y relacionado con eso es que he preparado este tema que quiero compartirlo con ustedes. Espero que les guste. Creo que es interesante porque pocas veces hay oportunidades de conocer un poco más de la historia. Quiero comenzar orando. Dios y Señor nuestro, bendecimos su nombre y lo exaltamos. Damos gloria, Señor, a usted. Es el único que merece todo nuestro reconocimiento, nuestro amor y obediencia. Pedimos, Señor, en esta hora que su Espíritu Santo obre en nuestros corazones de una manera especial, para que podamos sentir su presencia, para que podamos sentir que usted está hablándonos de alguna manera y desafiándonos. Este tiempo en que estamos encerrados en nuestras casas, que no podemos congregarnos, que no podemos abrazarnos, tocarnos, elaborar algún programa para que la iglesia llegue a la comunidad. Necesitamos ser alentados, tener ejemplos, y espero en el Señor que el tema de esta mañana sirva para poder organizarnos de alguna manera y poder cumplir con los mandatos que usted tiene para su iglesia. Bendiga, Señor, a todos mis hermanos, especialmente a mis hermanos del sur, a quienes los recuerdo con mucho cariño. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, todos estamos celebrando, por supuesto, las fiestas patrias, un aniversario más de la independencia de España. Pero frente a esta fiesta, nosotros los cristianos evangélicos tenemos otra celebración. Y esa celebración es que estamos en el mes de la Biblia. Y se celebra en septiembre no porque haya una relación con las fiestas patrias, sino porque el 26 de septiembre de 1569 se concluyó la impresión en castellano, en español, de la primera Biblia, que se tradujo desde los idiomas originales, de los manuscritos originales, hebreo, griego y arameo. Es importante no confundir esta celebración con la que corresponde al Día de la Iglesia Evangélica, que se celebra el 31 de octubre de cada año y que conmemora otra cosa: el día en que el monje alemán Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, las 95 tesis con las que comenzó la Reforma en Europa en el año 1517. Aquí estamos hablando de 1569. ¿Cómo comienza este trabajo de traducir a lo español
los textos originales en hebreo, griego y arameo. La historia comienza a mediados del siglo XVI en un monasterio, el monasterio San Isidro de Campo en Sevilla, España. Allí 2 monjes comenzaron a estudiar la Biblia y habían llegado a sus manos varios textos protestantes luteranos. En ese tiempo, España no tenía una traducción de las Escrituras, circulaban solo unas pequeñas porciones del Nuevo Testamento y de los Salmos, y poseerlas era el privilegio de los ricos y los eruditos. Estos monjes se llamaban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ambos empezaron a estudiar las Escrituras a la luz de estos escritos reformados. ¿Y qué pasó? Terminaron abrazando las ideas de la Reforma, que ya circulaban por toda Europa. Como dije, ya Martín Lutero se había separado de la Iglesia Católica y había proclamado sus 95 tesis. Pero ¿qué pasó? La Santa Inquisición, que era la organización que la Iglesia Católica había formado a fin de proteger al catolicismo de las nuevas ideas reformadoras, fue alertada que estos monjes rebeldes, Casiodoro y Cipriano, y otros 12 frailes, tuvieron que escapar rápidamente, abandonando España, por las amenazas que recibieron de la Santa Inquisición. Estos monjes llegaron a la mayoría a Alemania, pero después de muchas vicisitudes, Casiodoro de Reina pudo llegar a Londres. Allí, la reina Elizabeth I lo nombró pastor de una iglesia presbiteriana. Con esto, Casiodoro de Reina pudo terminar ya más tranquilo el trabajo de traducción que había comenzado varios años antes. Este trabajo demoró 12 años y en medio de las amenazas de la Iglesia Católica de España, que haría todo lo posible por impedir que el temido libro entrara a España. Pero finalmente el 29 de junio de 1569 se completó el trabajo y en Suiza se imprimieron los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, que se conoció con el nombre Biblia del Oso, debido a que en su portada aparece un oso en pie apoyado en un árbol, tratando de sacar miel de un panal. Años después, Cipriano de Valera hizo la primera revisión de la Biblia del Oso, convirtiéndose así la traducción en la llamada traducción Reina Valera, Biblia que fue de mayor circulación en el mundo de habla hispana y de la cual muchos de nosotros tenemos. ¿Cuál era, mientras tanto, el estado religioso de nuestro país? Durante la colonia, la dominación española impedía el acceso a Chile, así como de todas sus otras colonias de América, de cualquier elemento extraño a su bandera y origen. Durante 3 siglos, desde 1500, hubo una vigilancia muy estrecha y llena de recelos por parte de los conquistadores para mantener así alejado su dominio al comercio extranjero. Era casi imposible encontrar en América a un comerciante alemán, a un comerciante inglés, a un holandés, a un francés o norteamericano. Todos ellos eran considerados herejes porque no tenían la religión católica. De allí el cuidado del gobierno y el celo y el clero de no permitir súbditos de estas naciones. El clero quería a toda costa mantener en la ignorancia y la esclavitud las conciencias. Por esto, la introducción de libros, de mercaderías, de herramientas con sus embalajes, diarios y papeles impresos que venían de Europa, se sometían a la más minuciosa censura. Y los que eran sorprendidos introduciendo artículos de otra procedencia que no fuera España, eran perseguidos implacablemente. Se confiscaban sus mercaderías o los libros, se expulsaban inmediato del país, incluso
eran quemados como herejes, porque sobre la libertad de pensamiento e ideas estaba siempre la mano mortífera de la Santa Inquisición. Cuando se proclamó la independencia de nuestro país, ahí se pudo establecer comercio con todas las naciones extranjeras y ellas encontraron las puertas abiertas para sus industrias y sus mercaderías. Y comenzaron a llegar comerciantes de distintas nacionalidades de Europa, alemanes, holandeses, ingleses, franceses, norteamericanos. Y todos traían distintas ideas sobre distintas materias, pero especialmente en religión. La muralla china que por 300 años bloqueó América fue la razón por la que la Iglesia Católica se sentía dueña de todos los corazones. En su mano estaba tanto el poder civil como el religioso. La enseñanza en Chile era más para aprender a rezar que cualquier otro conocimiento. El pobre por lo general no recibía educación, así era más fácil mantenerlo engañado. Jamás durante generaciones y generaciones ellos habían conocido otra religión que no fuese la religión católica. Y nunca habían sabido que en otros países existían formas y maneras distintas de adorar a Dios. Ese era el estado de nuestro país en los principios de su vida libre. Pronto llegaron las primeras persecuciones. Los escasos extranjeros que llegaban podían ejercer y atender su comercio, pero no su religión. Los curas tuvieron mucho cuidado de no dar lugar a nuevos credos. Así, en el artículo 4 de la Constitución, se prohibía toda otra religión que no fuera la católica. El texto decía: la religión católica romana es la religión de la República de Chile y se excluye el ejercicio público de cualquier otra. Así, cuando un extranjero quería contraer matrimonio con una dama chilena, el cura trataba de impedir este enlace a toda costa, y cuando esto no se lograba, se le obligaba al extranjero a firmar un documento que era un juramento, por el cual él juraba que sus hijos iban a ser formados en la religión católica. Por otro lado, la ley religiosa imponía penas de azotes, más una multa en dinero a quienes no se arrodillaran al paso de una procesión. Cuando moría alguien que no era católico, la situación de la familia era más difícil, pues no solo se le perseguía cuando estaban vivos, también lo hacían cuando estaban muertos. Como los cementerios eran de la Iglesia Católica, los extranjeros que eran considerados herejes no se les permitía entrar en lo que llamaban terreno sagrado, y por lo tanto no podían ser sepultados allí. Así en Valparaíso eran sepultados en los cerros, y en Santiago lo debían hacer en el Cerro Santa Lucía, que por aquellos tiempos se le consideraba fuera del límite urbano. Todas estas dificultades hicieron que los residentes extranjeros de Santiago y Valparaíso se unieran, y el año 1819 solicitaron al gobierno se les concediera poder para comprar un pedazo de terreno en Santiago y otro en Valparaíso a fin de poder sepultar allí sus muertos. El gobierno concedió lo solicitado, aun cuando la Iglesia Católica se opuso tenazmente. Ya podían descansar en paz en el momento en que el Señor les llamara. Se habían enfrentado a las primeras persecuciones, mas Dios les había ayudado a ganar su primera victoria. Pronto, la luz del Evangelio puede decir que se conoció en los albores de la independencia. Este primer paso se dio con la llegada al país de Diego Thompson en 1821. Thompson vino contratado por el gobierno como maestro de escuela, con el propósito de formar escuelas, formar monitores y agentes que continuaran el funcionamiento de los establecimientos. El contrato fue por un año a cambio de una remuneración de 100 pesos mensuales, más los costos de un pasaje desde Buenos Aires, donde él se encontraba. Esta invitación se hizo mediante un decreto firmado en marzo de 1821 por Miguel Sañartu. El sistema de enseñanza de Thompson se llamó Sistema Lancasteriano. ¿Y en qué consistía? Este sistema podía
dirigir la enseñanza un solo profesor, aunque fuesen 100 o más alumnos, ya que los más adelantados, los más preparados, se transformaran en profesores de los más atrasados. Y lo más importante de todo, que el texto de enseñanza era la Biblia. El plan fue muy bien acogido por las autoridades de nuestro país, dado que en Argentina estaba dando buen resultado. Así que, como Thompson llegó a Chile, fue recibido por el director supremo, don Bernardo Higgins, quien le dio toda clase de facilidades. La primera escuela funcionó en la capilla de la universidad que ocupaba el edificio que hoy es el Teatro Municipal en Santiago. Los altares fueron convertidos en bancos, las imágenes de los santos deberían ceder su puesto a los pizarrones y a los mapas. A fines de la primera quincena ya había 200 alumnos y seguían llegando las solicitudes de nuevos postulantes. El plan consistía en abrir escuelas en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en Coquimbo y otras ciudades de menor número de habitantes. Esto trajo como consecuencia que el Nuevo Testamento fuese adaptado para enseñar a todas las familias. Se usaban extractos de la Biblia en forma de pequeñas lecciones impresas y que muchas veces se introducían a escondidas para no despertar el celo de la Iglesia romana. Los textos se leían varias veces en clase hasta que los niños las podían repetir con facilidad, grabando cada vez estas enseñanzas de la palabra de Dios en sus corazones. Los mayores pedían que esos extractos se les prestaran para poder leerlo en sus casas. Así fue como poco a poco el Evangelio comenzó a alumbrar en medio de la oscuridad imperante. Lamentablemente, Thompson estuvo solo un año en Chile, dirigiéndose luego a Lima, donde inició su proyecto lancasteriano con gran éxito. Después de esta experiencia, pasaron 23 años en que no se escuchó predicar el Evangelio en nuestro país. En 1842 llegó otro pastor, el pastor Guillermo Armstrong, quien dirigió servicios por 10 años, ya no en el consulado como había sido hasta ese tiempo, sino en una casa particular, ubicada en el Cerro Alegre, en Valparaíso. A estos servicios no le era permitido asistir a ningún chileno, aun cuando fuese de su propia familia. Cuando algunas señoras chilenas casadas con extranjeros ingleses querían asistir a los servicios con sus maridos, estas eran avisadas por la autoridad municipal, las que les notificaba que esto era absolutamente prohibido para ellas y que si ellas pretendían asistir aún acompañadas por sus maridos, las autoridades se verían obligadas a usar la fuerza pública para impedirlo. Los años entre 1830 y 1870 puede decirse que fueron los más oscuros y más difíciles para la obra del Evangelio en Chile. La Iglesia romana se había vuelto dueña de la República, uniéndose con los grandes señores y mantenían prácticamente en esclavitud el inquilinaje. En manos de la Iglesia estaba la educación y tenía dominio tanto en lo civil y lo político como en lo social. La obra evangélica tuvo su principio en estas condiciones, que apenas podemos imaginar hoy día. Y aun con todo eso, los fieles cristianos no se desalentaron. Antes, por el contrario, trataron de unir sus esfuerzos y aunar sus voluntades para servir al Señor. En 1844, algunos miembros de las colonias norteamericanas e inglesas enviaron una solicitud a Nueva York pidiendo un ministro evangélico que viniera a Chile a predicar tanto a los de habla inglesa como a los chilenos. Esta solicitud llegó a manos de un pastor recién graduado llamado David Trumbull, quien se embarcó rumbo a nuestro país en agosto de 1845, llegando a Valparaíso el 25 de diciembre de 1845, después de viajar 137 días consecutivos. Durante 6 meses, Trumbull celebró cultos en los buques surtos en la bahía y más tarde en casas particulares, a las que asistían entre 20 a 50 personas.
terminó finalmente por arrendar una bodega en lo que se llamó la Quebrada del Almendral en Valparaíso. Este local era tan oscuro que debía ser alumbrado mediante velas y lámparas de aceite. Allí, entonces, nace la primera iglesia a la que se llamó La Unión. Probablemente de esta proviene la que hoy conocemos como la Union Church, que hoy se ubica en Viña del Mar. La fe de estos primeros creyentes se fortalecía cada día en medio de la oposición de la Iglesia romana y su valor crecía, atreviéndose a desafiar las leyes discriminatorias. Entonces decidieron construir un templo. Qué tremendo esfuerzo y valor, y qué ejemplo para nosotros. El comienzo del ministerio del pastor Trumbull se redujo solo a los de habla inglesa en el principio. Pero a medida que fue conociendo mejor el idioma, se fue extendiendo en una campaña mucho más activa. En 1848 fundó un periódico que llamó El Vecino. En él escribía acerca de la doctrina bíblica. Más tarde fundó otro con el nombre de El Amigo, en el que hacía ensayos críticos de la absurda teología anticristiana de la Iglesia Católica. Poco a poco, Trumbull fue invadiendo las restringidas leyes del país y haciendo más notorias las verdades de las Escrituras. Y pronto, su trabajo se extendió a Santiago, donde encontró numerosos creyentes de habla inglesa. Pero sus tareas pastorales no daban abasto entre las dos congregaciones, por lo que se decidió solicitar a Norteamérica el envío de otro pastor para predicar en Santiago. En 1861 llegó al Chile el pastor Nathanael Gilbert. Pronto Trumbull pensó no solo en la instrucción religiosa a sus miembros, sino que pensó en la educación a los niños, pues todos los colegios eran católicos y lógicamente no admitía en ellos los hijos de los herejes. Así, Trumbull fundó una pequeña escuela en Valparaíso en 1860, la que fue dirigida por su esposa. Tan grande fue la oposición pública que se nombró una comisión compuesta por el intendente, un ministro de la corte y el comandante de la policía para visitar la escuela, que era, según la Iglesia romana, un centro de corrupción y de inmoralidad. La lucha espiritual estaba desatada. El informe fue favorable, pero fue tan grande la oposición que con muchas dificultades siguió la señora Trumbull con la escuela. Mientras tanto, el pastor Trumbull logró terminar el templo en 1855, siendo el primer templo protestante en toda la costa occidental de América y también de Chile. Esta obra se levantó a pesar de la lucha del arzobispado, quienes habían logrado que se suspendiera la obra para declarar que el culto presbiteriano era ilegal. Pero los hermanos se las arreglaron para seguir construyendo a escondidas hasta poder terminarlo. Ese templo se encuentra en Valparaíso, a metros de la Plaza Victoria, en la calle Cóndor. Hubo que dar una dura batalla más. Había que dedicar el templo al culto de nuestro Señor. Fueron muchas las peticiones que se enviaron al gobierno hasta que llegó la nota de autorización, pero condicionando que el templo estuviera rodeado por un cierre de 4 metros de alto y que las voces del coro fueran bajas para que no se escuchara desde la calle. Después de todos los trámites, el templo se dedicó en abril de 1856. La indignación del clero fue tremenda. Tronaban los púlpitos contra el protestantismo y particularmente contra las sociedades bíblicas. Se amenazaba al pastor Trumbull con llevarlo a prisión, insinuando que era un agente secreto de Estados Unidos. Sin embargo, Dios no abandonó a sus hijos. En 1865, el gobierno hizo una nueva interpretación del artículo 4 de la Constitución, que declaraba que la religión oficial de Chile era católica, apostólica y romana, con exclusión de cualquier otra religión. La enmienda decía, artículo 1, se permite a los que no profesan la religión católica, apostólica y romana
a que practiquen el culto en un recinto cerrado de una propiedad particular. Artículo 2. Se permite a los disidentes fundar y sostener escuelas privadas para la enseñanza de sus propios hijos en las doctrinas de su religión. Esta modificación se aprobó el 27 de julio de 1865, bajo el gobierno de Joaquín Pérez, y siendo ministro de Relaciones Federico Errázuriz. Los disidentes ahora podían celebrar en sus templos funciones propias del culto con toda libertad. Qué tremendo, hermanos. Qué magnífico y qué alentador, qué testimonio de lucha en nuestro propio país. Todo esto permitió entonces que los cultos fuesen en castellano. Pronto se abrieron nuevas iglesias en Talca, en Concepción, en Valparaíso. Trumbull parecía un capitán preocupado de todos. Poco antes de 1860 llegó desde California un joven chileno, Juan Manuel Ibáñez Guzmán, natural de San Felipe. ¿Qué había pasado? Ibáñez había conocido el Evangelio y se había hecho miembro de una iglesia evangélica. Dios lo llamó al ministerio. Y cuando regresó a Chile, de Estados Unidos, se encontró con las nacientes iglesias de Santiago y Valparaíso. Y grande fue su gozo al ver que en su país había adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Prontamente comenzó sus estudios teológicos con el pastor Trumbull en Valparaíso, llegándose a ordenar como pastor el 16 de noviembre de 1871. Esta ceremonia llamó mucho la atención del pueblo y de la prensa. Todos los diarios dieron cuenta de este acontecimiento. El Día Independiente, diario católico, se expresaba así, comillas: todo allí era mundano, todo sencillo hasta la frialdad, descarnado y sin nada que conmoviera el corazón. Una ceremonia en que no se veía nada del culto espiritual. No había ni un soplo de ese perfume religioso que nos acaricia bajo las bóvedas de nuestros templos y magníficas catedrales. Los oyentes se retiraron, acaso ni peores ni mejores de lo que entraron. Cierre comillas. Una vez ordenado, el pastor Ibáñez se hizo cargo de la iglesia de la Santísima Trinidad en Santiago. Como era un orador elocuente, no tardó en aumentar la asistencia a los cultos, y no era raro encontrar entre sus oyentes a profesores, estudiantes y caballeros de la alta sociedad. Como escritor, sus artículos escritos en la prensa siempre llamaron la atención de los hombres más ilustrados. El pastor era de un espíritu cariñoso y caritativo. Jamás un necesitado golpeó su puerta en vano. Ni la indiferencia ni las humillaciones de que era objeto de parte de sus burladores lo acobardaron nunca. Con espíritu tranquilo continuaba trabajando por el auxilio de los privilegiados de la fortuna en favor de los enfermos y los necesitados. Durante la terrible epidemia de viruela que azotó a Santiago en 1871, el pastor Ibáñez, acompañado del doctor Mr. Bott, a la fecha ministro en los Estados Unidos, recorrían los lazaretos llevando socorro y consuelo a los enfermos. Esa fue la vida de un ejemplar cristiano. Murió el 13 de septiembre de 1875 repentinamente, a los 34 años de edad. Queridos hermanos, no es posible abundar en más detalles de este proceso espiritual que vivió nuestro país. La historia no cambió mucho en los años que siguieron. El rechazo al Evangelio por la clase alta permitió que la predicación se hiciera hacia la clase del inquilinaje y a los obreros. En Chile había estadísticas que colocaban al país entre los primeros en consumo de alcohol. Allí se dirigió la predicación. Fueron innumerables las campañas antialcohólicas y sus frutos abundantes, al punto que llegó a ser sinónimo ser evangélico con ser abstemio de bebidas alcohólicas. Los cambios en la vida de los creyentes fue tan evidente que las empresas
llegaban a preferir en sus contrataciones al evangélico, porque era más responsable y honrado. A pesar de ello, siempre había rechazo y burlas hacia el creyente, hacia los hermanos pentecostales, que arriesgaban cada día en sus predicaciones callejeras, pues les tiraban orines, los insultaban o los apedreaban. Pero saben, nada detuvo la palabra. Dios fue tocando los corazones hasta que en nuestros días, en que se ha logrado lo que en muchos países no existe, la celebración de un día festivo en honor de la Iglesia Evangélica Chilena. Doy gracias al Señor, mis hermanos, por tener antecedentes de lo que Dios hizo en nuestro país y para dejarnos ejemplo de lucha y de valor, y cómo Dios quiere que sus hijos se levanten en contra de aquellos que rechazan el Evangelio. Amados hermanos, vamos a orar dando gracias al Señor por esta historia, por esta bella historia de cómo Dios abrió las puertas en Chile, pese a tanta oposición, para que el Evangelio prendiera en los corazones. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor, gracias por tan gran testimonio. Anima nuestra fe, nos levanta Señor, nos levanta de nuestros encierros para mirar hacia el cielo y dar gracias, Dios. Dar gracias por todos aquellos, esos siervos que se levantaron frente al rechazo, frente a la persecución, frente a las leyes que eran manipuladas para evitar que se celebraran los cultos de alabanza y gloria a su nombre, Señor, y para que la palabra no corriera con libertad. Nos hace pensar, Señor, con gratitud, que hoy día podemos tener esa Santa Biblia que fue traducida también bajo el imperio de la persecución y el rechazo. Pero una vez más, ejemplo de triunfo del bien sobre el mal. Gracias, Señor, porque hoy celebramos ese día glorioso en que la Biblia fue traducida desde los escritos originales al castellano, y la podemos conservar hoy día y llevarla libremente en nuestras manos y leer y estudiarla. Dios bendiga su palabra una vez más, y a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.